Ya, la última clase habíamos terminado nuestro tema, que era ver la relación entre las empresas, las estrategias que utilizan las empresas y cómo esta puede ser afectada por... Dice, no está compartiendo su pantalla. Yo sé, ahorita voy a compartir. Estoy compartiendo, son dos grupos, estoy compartiendo el primero recién. Entonces, nos toca revisar el segundo, bueno, el cuarto tema. Ya, y bueno, ahora sí creo que ven la pantalla. Ya, y nuestro cuarto tema precisamente se llama infraestructura de tecnologías de información y tecnologías emergentes. Vamos a ver cuáles son las diferentes infraestructuras que podemos implementar en nuestra empresa y además ver qué tecnologías están surgiendo, ¿ya? Para aplicarlas también y sacarles el provecho necesario. Como siempre, vamos a comenzar con nuestros objetivos. Vamos a definir qué es la tecnología de información. Colquechuima, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Colquechuima, micrófono apagado, por favor. Ya, entonces vamos a ver qué es la infraestructura de las tecnologías de información. ¿Por qué está compuesto? Bueno, básicamente, ¿cuáles son sus componentes? Después, vamos a ver cómo es de que se ha disparado la evolución de las infraestructuras de tecnología de información. Vamos a revisar eso. Y básicamente, ¿qué cosas han sido los detonantes o causantes de esta rápida evolución? Después vamos a ver cuáles son las tendencias actuales en lo que es hardware, ¿sí? Después vamos a ver las tendencias actuales en lo que es software. Vamos a ver además los retos en la gestión de tecnologías de información y vamos a ver algunas soluciones, ¿sí? A la infraestructura de gestión. Ya, entonces vamos a ver como siempre nuestro ejemplo. Ya, el título es BART acelera con una nueva
estructura de tecnología de información. Ya, entonces, este BART que dice acá no es el Bart Simpson que todos ustedes conocen, ¿sí? Que normalmente es lo que relacionan, lo primero que ven, no se relacionan con las cosas que ven en la tele, ¿ya? Esto es básicamente, o sea, significa Bay Area Rapid Transport o Transit, creo, Transport debe ser, ¿no? Que es básicamente transporte rápido del área de la bahía, ¿sí? Y básicamente se toma en cuenta, se llama así porque está dentro de la bahía cerca de San Francisco, en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, este es el mapa de BART, ¿sí? Del Bay Area Rapid Transport, ¿ya? Esto son líneas de tren, ¿ya? Si ustedes pueden fijarse, la rojita, la amarilla, la verde, la azul, ¿sí? Y la naranja son líneas de tren, ¿ya? Bueno, en todo caso, líneas de metro, de transporte, que transportan millones de personas al día, ¿sí? En distintas áreas, ¿sí? O distintas ciudades o pueblos en esta parte, ¿sí? Cada una de estas marquitas representa una parada y debe ser parte de una ciudad, ¿sí? O el enlace con otra ciudad, ¿no? Por ejemplo, acá está el aeropuerto, la última parada es en el aeropuerto, si se fijan, ¿ya? Aquí está la ciudad de Fremont, ¿ya? Aquí está Richmond, aquí está Pittsburgh, aquí está Millbrae, ¿ya? Y en todo esto tenemos algunas paradas, algunas son dentro de la ciudad, otras están en otras ciudades, ¿sí? ¿Ya? Y básicamente ese es el mapita de BART. BART es un sistema de transporte, ¿ya? De Estados Unidos, ahí dice BART, si pueden fijarse, ¿ya? Donde la gente entra, normalmente paga, es como, o sea, se compra una tarjeta normalmente y con esa tarjeta puede entrar, ¿ya? Por estas cosas, ¿sí? Y con la tarjeta además puede viajar de lado a lado, de lugar a lugar, ¿sí? Y cuando sale, se le descuenta el crédito, ¿sí? De la distancia que ha viajado, ¿no? Es como comprarse crédito para celular, entonces se comprarán crédito de transporte, ¿no? Entonces, si quiero transportarme por estas cosas, necesito comprarme un crédito, no sé, puedo comprar $50 y tengo muchos viajes y se va descontando de cada distancia entre cada entrada y salida que haga, ¿ya? Estos son los vagones del BART, esto es al aire libre si quieren, sí, aquí tiene un pequeño techo para cubrir a los pasajeros en la estación, ¿sí? Pero en general pasa por arriba, no es un metro subterráneo, por ejemplo, en esta parte. No sé si conocen esto. ¿Conocen esta foto? ¿A qué les...? ¿El puente Golden? Ya no precisamente, pero sí, debe ser. Ya no sé qué. Vamos a ver. Puente de San Francisco. Sí, el puente Golden, muy bien, Golden Gate. ¿Ya? Pero lo interesante no es que quisiera que vean esto, ¿sí? Porque por aquí arriba pasan los autitos. Por acá pasa el BART. ¿Se fijan? Sí, Lice, se ve. Ok, esta es la parte interesante. Entonces, acá puede haber tráfico y todo, pero acá no. Entonces, es súper rápido, ¿ya?
como es de una sola vía y todo eso, entonces para cada cierta, en las paradas respectivas, y bajan, entran y otra vez se van, ¿no? Entonces, así sucesivamente por cada una de las estaciones a las que llega. Esto también es en algún lado, ahí tiene su loguito de BART, ¿sí? En alguna parte de la ciudad también al aire libre. Y para controlar precisamente las distancias que recorren los pasajeros, para controlar la programación de las vías, los carriles, etcétera, hacia dónde tiene que ir, cada vagón, etcétera, ¿no? Obviamente utilizan un sistema de información, ¿ya? En general, este sistema de información, bueno, este es relativamente nuevo, porque aquí cada una de estas es un servidor, ¿sí? Y acá tenemos una pantallita que puedo conectar seguramente a todos los servidores que tenemos acá, ¿sí? Pero antes, en la antigüedad, ¿sí? Teníamos una arquitectura así, ¿sí? Teníamos en algún lugar del mapita ese un servidor central y todas las computadoras eran terminales que se conectaban directamente a ese servidor. Entonces, no sé, por ejemplo, que acá esté, ¿sí? En West Oakland esté el servidor, ¿ya? Entonces, para conectar una computadora de aquí, yo tenía que poner la computadora y tender un cable hasta acá. Lo mismo de acá, lo mismo de acá, y así sucesivamente de cada una de estas, porque no había la red como la conocemos ahora, ¿no? Entonces, de aquí tenía que tender otro cable, otro cable, otro cable. De aquí tenía que tender un super cable hasta acá. No sé si se podía pasar por el agua y todo eso, pero de alguna manera, ¿no? Entonces, cada oficina, cada puntito, cada rayita de estas tenía que tener un cable hasta aquí, ¿no? Entonces, eran muchísimos cables, ¿ya? Y básicamente la infraestructura que se tenía era así. Todas, bueno, incluso estas ni siquiera existían, ¿sí? Entre estas dos, porque esta debería tenderse directamente hasta acá. Seguramente iba a pasar por cerca de la oficina esta, pero igual tenía que tenderse desde acá el cable hasta el servidor central, ¿sí? Y lo que hacían solamente era conectarse cada computadora, cada terminal tonta, normalmente se llaman así, ¿sí? Con esto para registrar algunas cosas, ¿no? Venta de pasajes, o cuando el sistema registraba que un usuario estaba ingresando, veía cuando salía y le cobraba esa tarifa, ¿no? De acuerdo a la distancia que había utilizado. Sin embargo, BART se ha actualizado, ¿sí? Básicamente con esta arquitectura, ¿sí? Todo estaba en el servidor central, ¿no? Aquí estaba la base de datos, el correo, y todo lo que necesiten estaba acá. Era un problema porque, bueno, básicamente creo que les ha costado como $5 millones esta computadora, ¿sí? Esos $5 millones básicamente podían hacer de que se conecten muchas terminales, o sea, muchas de estas terminales se podían conectar acá, pero obviamente tenía un límite, pero era tan poderosa, ¿sí? Que se podían conectar hasta 5,000 terminales al mismo tiempo, ¿sí? Entonces podían haber 5,000 de estas computadoras en las otras oficinas, ¿sí? Que podían conectarse. Era una computadora bastante interesante, en todo caso una supercomputadora o una computadora normal, ¿ya? Pero esta era una arquitectura un tanto antigua, ¿sí? Entonces, como todo estaba centralizado acá, ¿sí? Se optó por eliminar esa infraestructura y poner un montón de servidores, ¿sí?
cada servidor pertenecía a una oficina, obviamente, para que la respuesta obviamente sea más rápida, ¿sí? Para que no esté esperando el tiempo a que se haga la transacción de una oficina, de otra y de otra y de otra. Básicamente cada oficina tenía todo, cada una de estas. Además, algunas de estas eran servidores de correo, otros eran servidores web, ¿sí? ¿Ya? Y otros eran servidores de bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien parecía que era una buena arquitectura la anterior, pues no era tanto, es mejor tener cosas separadas, lo cual hace de que sea más ágil el procesamiento, el ingreso, o la modificación o la eliminación de la información. Entonces, en vez de tener esa arquitectura donde todos tenían, donde todos, estos, si se fijan, son terminales tontas, ¿sí? Son básicamente pantallas con teclado, pantalla, teclado, pantalla, teclado, pantalla, teclado. No tenían un CPU, ¿sí? El CPU era centralizado, ¿sí? Y básicamente esto era lo que tenían en BART, ¿ya? Se cambió por CPUs, ¿sí? Si se fijan acá, atrás están los CPUs, ahí están los cables, ahí están, ¿sí? Y lo interesante es que, si bien parecía mucho más, ¿sí? Es mucho más barato crecer de esta manera, es mucho más eficiente trabajar en varios servidores que en un solo servidor, ¿sí? Porque no se satura tanto este servidor con tantas terminales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ¿se acuerdan para cuántas terminales aceptaba el servidor antiguo de BART que les comenté? 5.000. 5.000. Entonces, no sé, cuando tenía 2.000 empleados que tenían 2.000 computadoras o en todo caso 2.000 terminales tontas que estaban conectadas al servidor, no había problema. Si llegaba a 3.000, no había problema. Si llegaba a 4.000, no había problema. Si llegaba a 4.500, no había problema. Si llegaba a 4.900, ya tampoco había problema. ¿Sí? Podían conectarse. ¿Sí? Si llegaba a 5.000, ya, o sea, ya tenía el servidor, o sea, el servidor lleno básicamente, ¿ya? Y resulta que he creado un nuevo puesto en una de las ciudades, en una de las estaciones, y necesito conectar a otra persona, ¿sí? A otra terminal. ¿Qué hago? No puedo. ¿Por qué? Porque solamente acepta 5.000 y las 5.000 ya están instaladas. ¿Qué debería hacer? ¿Aló? No, pues, o sea, si me consigo una terminal ya no la conecto porque ya están todas las conexiones hechas, ¿no? Son 5.000 y tengo 5.000. ¿Qué tendría que hacer? ¿No? ¿Ni idea? Pues conseguirme otro servidor, pues, ¿no? Y comenzar otra vez desde cero, ¿no? En este caso ya tenía uno, ¿sí? El problema es de que para hacer funcionar a una persona, ¿cuánto tendría que gastar? Otros 5 millones. Otros 5 millones, porque eso era lo que valía el servidor ese, ¿sí? Era una supercomputadora y todo eso, pero valía 5 millones. Entonces, o sea, pagar 5 millones de dólares por una persona más, o no sé, contraten 10 personas, ¿sí? O 50 personas. 5 millones es un montón de plata para eso. Entonces, si quería crecer, pues tenía que comprar otro servidor de esos, ¿sí? De los que se conectaban con cables, no todos, y no se conectaban por internet.
Entonces, era mejor una de estas, ¿sí? Estas todas se conectaban por Internet, todo estaba conectado por Internet, seguramente tenían VPNs, o sea, redes privadas virtuales que podían a través de Internet conectarse a los diferentes servidores, no al único que antes existía, sino a los diferentes de correo, de las oficinas, de bases de datos, de páginas web o de lo que necesiten, ¿sí? Todo por Internet, ¿sí? Entonces, esa era la idea, o sea, reemplazar con CPUs. Y era más barato, ¿no? O sea, si de entrada no tendría que pagar 5 millones de dólares, si tengo este sistema, ¿sí? ¿Cuánto tengo que pagar por una computadora nueva? Con teclado, CPU, monitor, mouse. Unos 400, 500 dólares. 400, 500 dólares, que es obviamente mucho más factible que pagar 5 millones de dólares de una sola vez por cada persona que entre, ¿no? Entonces, podía armar una computadorita, conectarla a la red y le decía cómo conectarse y listo, ¿no? Entonces, con este cambio de infraestructura, además, ¿sí? Una cosa interesante, los que les vendieron el hardware, ¿sí? El servidor, las terminales, los cables, ¿sí? Ellos eran los que les hacían mantenimiento. Ellos eran los que les instalaban nueva oficina con nueva terminal tonta, ¿sí? Ellos eran los que les instalaban el software, ¿sí? Ellos eran los que podían desarrollar software adicional que ellos requerían, ¿sí? Entonces, el problema es de que, además de tener una arquitectura un tanto obsoleta, lenta, etcétera, y además cara de crecer, ¿sí? Todo estaba centralizado a una sola empresa que vendía software, que vendía hardware, que les vendía mantenimiento, que les vendía desarrollo de sistemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros queríamos pedirle algo a la empresa y la empresa no podía, no tenía tiempo, pues nos decía, no, tienen que esperar o algo, ¿no? Entonces, estábamos como empresa medio maniatados de poder desarrollarnos libremente. Ya, pero con el cambio de infraestructura, ¿sí? A varios servidores, sino uno centralizado y la tecnología de Internet, no sé, todo eso, ¿sí? Entonces, las cosas se han hecho mejor, ¿sí? Se ha identificado mejor el modelo de negocios que se quería, ¿sí? Se ha hecho el análisis de los procesos de negocios, ¿sí? Se ha hecho una proposición y revisión técnica antes de, obviamente, cambiar todas las cosas, ¿ya? Y cuando ya se ha hecho esto, ¿sí? Ya se tenía hardware, ya se tenía software, ya todo autorizado, ya se podía hacer el desarrollo de aplicaciones. O sea, si yo necesitaba una nueva funcionalidad que haga mi sistema, ya no necesitaba pedirle a la empresa que nos atendía, que nos vendía todas las cosas que nos desarrolle, sino podía contratar a alguien de mi empresa, o sea, trabajando para mi empresa, o alguien externo, una empresa que se dedique al desarrollo de software para que me haga lo que necesito, ¿sí? También podía hacer un mejor monitoreo, análisis y control de todos mis datos, costos, ingresos, ¿no? De mis clientes, mucho más interesante, ¿sí? Además, podía hacer el desarrollo y entrenamiento más centralizado y solamente a las personas que necesitaban saber, ¿sí? Y no necesitaba, por ejemplo, pedir otra vez a la misma empresa, sino si alguien no me podía entrenar en algo, pues buscaba otro. Si alguien no me podía desarrollar un sistema, pues buscaba otro, ¿sí? Y además el mantenimiento y soporte no dependía de una sola empresa, ¿sí? Podía llamar a cualquier otra empresa, ¿sí? Que nos pueda hacer mantenimiento y soporte, ¿sí? En general, también dentro de este sistema han utilizado un sistema que se llama Oracle PeopleSoft, que manejaba la parte de recursos humanos, ¿ya? Que era la base, pero sobre eso se han desarrollado muchas cosas más. O sea, este PeopleSoft existe todavía, pero el PeopleSoft de Oracle, que se ha comprado BART,
está muy desarrollado. Obviamente, si ustedes se compran para su empresa, por ejemplo, también va a estar desarrollado en cierta medida, pero muy, muy específica de las cosas que hacen y tienen que presentar en datos o mostrar datos los, los diferentes sistemas, ¿no? Eh, si ustedes se compran, o sea, si se fijan, no sé, si se compra un software, la Católica y la San Simón, ambos van a hacer sus propios desarrollos, ¿sí? Y la base seguramente va a ser el mismo software, que en este caso era PeopleSoft de Oracle, pero la forma de trabajar se va a adecuar demasiado a cada empresa, a cada una de las universidades, y es muy probable que sean sistemas bastante diferentes al final, ¿no? Porque crecen en cuanto a desarrollo de aplicaciones y de datos, ¿no? Entonces, se ha desarrollado este es uno de los sistemas para manejo de recursos humanos, pero se han utilizado otros, ¿sí? Entre esos otros, lo interesante de esto era de que se podía utilizar una gran variedad de herramientas, ¿sí? Ya no necesariamente tenía que comprar y estar al pendiente de un solo software, un solo lenguaje de programación, etcétera, y incluso de un solo sistema operativo, ¿sí? Si bien en la base del sistema operativo era Linux, que muchos de los servidores trabajaban, o sea, normalmente los servidores de correo, servidores de páginas web, etcétera, funcionan en Linux. Seguramente hay muchos, bueno, el Oracle PeopleSoft también puede trabajar en Linux, ¿sí? Pero también en otros sistemas como Windows, ¿sí? Podían utilizar, aparte del Oracle, ¿sí? Otra base de datos que se llama MySQL, que también se puede enlazar, etcétera, ¿ya? Y, entonces, parecería que tuviéramos dos bases de datos, pero sí teníamos dos bases de datos. Pero lo interesante es que seguramente se podía transferir información entre ellas rápidamente, ¿no? Se utilizaban algunos lenguajes de programación como PHP, JavaScript, ¿sí? CSS y XML para hacer algunas cosas en web, ¿ya? O el HTML también. El Ajax, que es una tecnología interesante que hace que solamente alguna parte de su pantalla se actualice y no toda su pantalla, lo que hace que sea más rápido el refrescamiento de sus pantallas, ¿no? Y bueno, también se podía utilizar Flash, sin embargo, Flash no es muy estándar y ya se está desechando su uso, ¿sí? Pero si se fijan, ya no solamente se dependía de una sola persona o de un solo sistema operativo o de una sola plataforma de base de datos o de un solo lenguaje de programación, ¿no? Entonces podíamos elegir varios, es más, si se aprobaba, se podía elegir otros más, ¿no? Entonces, vamos a ver, como siempre, nuestro esquemita, ¿sí? El desafío de negocios era que BART funcione o que tenga operaciones 24/7. ¿Saben qué son operaciones 24/7? Las 24 horas de los 7 días de la semana. Sí, por favor, otra vez, vamos a decir nuestro nombre primero y yo les voy a decir porque otra vez me han hablado dos personas. Ya, señorita, ¿qué ibas a decir? Estar en servicio otros tiempos, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Sí, básicamente los dos han dicho entonces lo mismo, es eso, ¿sí? 24/7 significa todo el día funciona, desde las 0 horas hasta las 0 horas del otro día, ¿sí? Y los 7 días de la semana, de lunes a lunes, ¿ya? Entonces, eso era un tanto complicado si teníamos el otro esquema de tecnología de información, de infraestructura de tecnología de información, ¿sí? Y obviamente el desafío era que se tenía una infraestructura, incluso cableados y todo eso muy anticuado, que seguramente le servía durante un tiempo, que ha sido muy interesante, pero era muy anticuado, ¿sí? Entonces, en la parte de administración, organización y tecnología se han hecho algunas cosas, ¿no?
En la parte de administración, lo que se quería era monitorear el nivel de servicio y monitorear los costos. ¿Sí? Dentro de la administración también se tenía que desarrollar un plan de modernización, porque no es tan fácil agarrar un sistema y cambiarlo por otro, ¿sí? Se tiene que capacitar, se tiene que cambiar las cosas, la infraestructura, a veces son cables y cables y cables y son kilómetros y kilómetros de cables que se tienen tendidos durante, o sea, en áreas geográficas muy grandes. Entonces se tenía que ver qué se hace con eso, ¿sí? Que aparte del desarrollo, como les digo, se necesitaba capacitación, ir de a poco cambiando los sistemas, ¿sí? ¿Sí? Primero comenzando en una estación, luego otra, y así sucesivamente hasta llegar a todo, ¿ya? Entonces sí se tenía que hacer un plan paso a paso, ¿ya? Y obviamente teníamos que hacer inversiones en tecnologías de información, en infraestructura de tecnología de información nueva, ¿sí? Pero ya no nos teníamos que ocupar, por ejemplo, de hacer cableado otra vez, porque podíamos utilizar el cableado o ni siquiera cableado, ¿no? O sea, el acceso a Internet que se tenga para conectarnos a donde queramos, ¿ya? En la anterior infraestructura era el cableado perteneciente a BART, ¿sí? Es como los cables o los postes de Elfec, ¿no? Que son de ellos, ¿sí? Pero nosotros, si somos una empresa, no sé, el Mercantil Santa Cruz, por ejemplo, y tenemos 2 sucursales, no vamos a poner nuestros postes, ¿sí? Para ir tendiendo nuestros cables de conexión entre las 2 sucursales. Lo que vamos a hacer es conectar un servicio de Internet en cada cosa y de ahí hacer nuestras configuraciones con redes privadas y todo eso, ¿ya? Lo cual hacía de que sea mucho más barato. Entonces, aparte de los 5 millones de dólares, ya tampoco se tenía que gastar en cableados, postes y esas cosas, ¿ya? Entonces, en la parte de organización, ¿sí? La idea era alinear la infraestructura de tecnología de información con los objetivos de negocio. Si se fijan, no estaba alineado la anterior infraestructura porque podíamos crecer hasta 5,000 empleados, pero al 6,000, bueno, ni siquiera al 5,000, al 6,000, perdón, al 5,001 ya teníamos que pagar 5 millones de dólares extras, ¿no? Y otra vez se llenaba hasta 10,000 y otra vez al 10,001 tenía que pagar otros 5 millones y así sucesivamente, lo cual no era muy interesante, tenía que hacer seguramente más cableados, más postes y todo eso. Entonces, tampoco era muy interesante porque no era precisamente un objetivo de negocio de BART hacer el tendido de sus cables, ¿no? Entonces, eso pertenece más a las empresas de comunicación, telecomunicación. Entonces, utilizamos la infraestructura de las empresas de telecomunicación y nos dedicamos, por ejemplo, a comprar solamente, no sé, servidores para nuestras bases de datos o para lo que necesitemos, o compramos equipos para cada uno de nuestros empleados, que, no sé, un servidor debe valer $3,000, ¿sí? Un equipo, como me han dicho, en $400, entonces me va a salir bastante más a cuenta que estar invirtiendo en postes, cables y todo eso, ¿no? Y además los 5 millones del servidor de la infraestructura antigua. Además, con ese dinero podían hacer cosas como desarrollar nuevos vagones, ¿sí? Nuevas rutas, nuevos horarios, ¿sí? Que era más interesante y también generar más dinero. Entonces, dejar las cosas que no eran parte del negocio de BART a las empresas que hagan mejor las cosas, ¿no? Como las de empresas de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, esas eran las cosas que tenían que tomarse en cuenta en la parte de organización. En la parte de tecnología, sí teníamos que revisar cómo íbamos a reemplazar los sistemas antiguos por los nuevos, ¿sí? ¿Qué datos necesitábamos poner en nuestras bases de datos? O sea, obviamente no podemos cortar de simplemente y poner un sistema, una base de datos totalmente nueva.
Lo que tenemos que hacer es, no sé, transferir algunos datos de la última gestión, tal vez, o de las últimas 3 gestiones a la nueva base de datos para que se tenga ya una base de enlaces, si quieren, ¿no? Para que no se tenga un sistema nuevo y que funcione de cero. Y si alguien quería ver qué había pasado hace 2 años, pues teníamos que prender el equipo nuevo, revisar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez para evitar eso, pues un periodo de tiempo, 1, 2, tal vez 3 años, se podían meter al nuevo sistema. Pero esto es bien complicado porque no son iguales, ¿sí? Se ha desarrollado en tiempos diferentes, en lenguajes diferentes, en bases de datos diferentes. Y la misma estructura de la base de datos no va a ser similar. Esto de la estructura lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero no va a ser similar. Entonces, se hace bien complicadito esto, ¿ya? Luego, otro de las tareas en la parte de tecnología era utilizar servidores Linux, ¿sí? En vez de utilizar un solo servidor, ¿sí? De una sola marca. Esta podría ser servidores Linux, y no un solo servidor, sino varios servidores, normalmente uno por estación, ¿sí? Y además uno para manejar el correo, uno para manejar las páginas web, tal vez, y etcétera, etcétera, ¿no? Después, otra cosa interesante era implementar la computación grid, computación de malla se llama. Ya, a ustedes les he dado la tarea de sumar los números del 1 al 100.000. No, Lisa. No, listo. ¿Perdón? ¿Aló? Estaba fallando mi audio. ¿Me escuchan? Sí, Lisa, se la escucha. Ya, les estaba preguntando si les había dado una tarea de sumar los números del 1 al 100.000. No, Lisa, no estoy. Ya. ¿En cuánto tiempo creen hacerla si les doy? ¿Aló? Perdón, estaba entrecortado. Individual. ¿Aló? ¿Aló? ¿En cuánto tiempo creen que pueden hacer una tarea de sumar los números del 1 al 100.000 a mano individualmente? Quizá media hora, licenciado. Media hora, del 1 al 100.000. Eres una genia. O sea, mm, media hora. No creo, licen, es mucho. Sí, yo tampoco creo, o sea, en media hora sumaré pues, no sé, hasta el 500, 600 tal vez, pero hasta el 100.000, impossible.
sea, a mano de paso, ¿no? Ni con calculadora ni nada. ¿Cuánto estiman? ¿Aló? No lo sé. O sea, si le utilizas tal vez de 24 horas, tal vez, ¿no? Tal vez una semana, ¿no? En general, es un tiempo bastante largo, ¿ya? ¿Qué pasa si les doy en grupos? Digamos que individualmente les toma 10 días, ¿sí? Y les doy en grupos de 10. ¿En cuánto tiempo lo harían? Más o menos. ¿Aló? Yo creo que en 8, 7 días, licencia, si es en grupos de 10. O sea, si solito lo hago en 10 días, en grupo de 10 personas, ¿me vas a hacer en 8 días? Rosel, licenciado. Licenciado, ¿puedo responder? A ver, un segundito. Señorita Mejillones, Sí. dale. Si tarro yo solita, digamos, en 10 días y en grupo de 10 personas, sería un día por persona que lo lograría. Ya, básicamente podrían hacerlo en un día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaría esto? O sea, en general, si soy una sola persona, me voy a poner a hacer el número 1 más 2 más 3 solito, ¿no? ¿Cómo haría para hacerlo entre 10 personas? A ver si me dicen el procedimiento. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo se reparten? Dividir el monto. A ver, sí, por favor, necesito que pidan la palabra otra vez, porque ahora sí me han hablado como muchas personas, no solamente dos. Así que, por favor, necesito un apellido y yo les digo. Rosel, licenciado. Ya, señor Russell, adelante. Dividir los 100.000 números entre los 10 integrantes y Perdón. dividir los 100.000 entre los 10 integrantes. Y eso nos daría a Ya, 10. divido 100.000 a 10.000. Ajá, nos daría 10.000 números por integrante. ¿Y qué hago con eso? Cada uno comienza a sumar y ¿Qué cosa? del 1 al 10.000, el otro del 10.000 al 20.000. Y así Ya, sucesivamente. y así sucesivamente. Eso está más interesante. Tiene que ser mucho más claro, ¿no? Ya no solamente es dividir, sino agarrar y decir, ya, tú haces del 1 al 10.000, tú haces del 10.001 al 20.000 y así sucesivamente, ¿no? Y al final, todos agarran el resultado que han sacado y suman ese resultado, porque básicamente son las sumas de todos los 10.000 números y ese es el resultado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, más o menos la computación grid o computación en malla, que dice aquí, es básicamente eso. ¿Sí? Tenemos una computadora central, ¿sí? Que es un servidor, y tenemos varias computadoras que a veces no están haciendo nada. ¿Sí? El cajero, si no viene alguien a pagar o a cobrar o lo que sea, no va a hacer nada. Su computadora va a estar ahí, nada, sin hacer nada, tomando, no sol, pero estando prendida, gastando electricidad. Entonces, es un tiempo de procesador que debería utilizarse, pero no se usa. Entonces, tal vez la computadora principal agarra y en vez de sumar solita los 10.000, agarra y dice, reparte las tareas a otras computadoras, ¿sí? Y dice, tú suma de aquí a aquí, tú suma de aquí a aquí a aquí, bla, bla, bla.
cada una hace la tarea, devuelve el resultado a la computadora central suma todo y ya tiene el resultado mucho más rápido, ¿no? Entonces, es muchísimo más rápido. ¿Se entiende? Entonces, esa es la arquitectura. Entonces, si había un proceso muy largo, muy tedioso que se tenía que hacer, entonces la computadora le daba pedacitos de procesos a otras computadoras que estaban inactivas o sin mucha tarea, tal vez, y estas hacían el trabajo y le devolvían, ¿no? Y obviamente también era parte de la tecnología desarrollar el software empresarial PeopleSoft de Oracle, ¿sí? O sea, implementar en todo caso y también desarrollarlo de acuerdo a las necesidades de BART, ¿sí? Con todas estas cosas se ha creado un sistema de información totalmente nuevo, o sea, tanto hardware como software, ¿sí? Con el cual podía desarrollar sistemas o software mucho más rápidamente. Ya no dependía de una sola empresa, podía desarrollar en muchos lenguajes, en variedad de bases de datos, perdón. Ya, entonces no dependía de una sola entidad, ¿sí? Podía contratar a cualquier persona, a cualquier empresa o varias empresas tenía disponibles, ¿no? Y otra cosa interesante de este sistema de información que nos permitía era un soporte de crecimiento del negocio de manera escalonada. ¿Qué quiere decir? Que cuando contrataba un nuevo empleado tenía que conseguir y comprar una nueva computadora y se acabó, una solita. No necesitaba pagar más de $400 o algo así. Y no como en el anterior sistema que si es que se llenaba la capacidad, tenía que invertir otra vez $5 millones, que era complicado, ¿no? Entonces, esas dos ventajas nos ha sacado nuestro sistema de información y la solución de negocio ha sido de que se ha mejorado el rendimiento, o sea, se ha tenido más horarios, la gente estaba más contenta, no se llegaba a más ciudades, incluso se tenían más carros, más servicio al mismo tiempo, ¿sí? Además, se han decrementado los costos de pagar, no sé, de tener nuestro propio poste, nuestro propio cableado y nuestro super servidor de $5 millones, pues se ha ido para abajo, ¿no? Y también se ha ahorrado energía, ¿sí? Entonces, con esta tecnología, no solamente un solo servidor se va a consumir toda la energía, sino se va a repartir a cosas chiquitas y se va a ahorrar también energía. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Lisa. Ok, muchísimas gracias. Ya, entonces, es eso básicamente. Entonces, nuestro tema precisamente trata de ver qué infraestructuras de tecnología de información existen o podríamos utilizar. O sea, no vamos a entrar al detalle precisamente de hardware exquisito, ¿sí? que sería interesante utilizar, porque no es necesario. Ustedes son financieros, pero ustedes tienen que ver que funcionen las cosas, ¿sí? Y no invertir $5 millones, ¿no? Sino de a poco. Ustedes saben más que eso, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero qué es la tecnología de información y cómo está compuesta, ¿sí? Existen varias definiciones de lo que es una tecnología de información, ¿sí? Y además existen varias definiciones de lo que es infraestructura de tecnología de información. Vamos a hacer una diferencia entre ambas, ¿sí? La tecnología de información está formada por todos los recursos tecnológicos compartidos que proporcionan la plataforma para aplicaciones específicas de los sistemas que utiliza o de los sistemas de información que utiliza la empresa. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si yo tengo una computadora en mi oficina, ese es un recurso tecnológico, ¿sí? Pero no todas
las personas de mi empresa tienen impresora, ¿no? Entonces, a veces hay una impresora que está solita, ahí conectada a la red, o a veces es una impresora que está conectada a una computadora, no sé, por ejemplo, la mía, ¿no? Pero no todos tienen. ¿Cómo imprimen el resto que no tienen impresoras, saben? ¿Tendrían que enviar la información a la persona que sí cuenta con la impresora? ¿Cómo? Mediante, ya puede ser un archivo o internet o enviar al Ya puede ser por correo, como comunicador. dices, ¿y cómo sería en archivo? No entiendo. Perdón, a eso quería referirme, como guardar un archivo y enviarlo. A eso me quería referir. ¿Enviarlo por dónde? O por correo o por cualquier otro medio que pueda. Ya, a ver, ¿cuáles eran las formas que me dijiste que para Como dijo Lisa, por que correo podría pueda ser. utilizar? Ya, otra. Mi equipo, no sé, un pendrive podría guardar la información y llevarlo ahí hasta el monitor o no sé. Perfecto, agarro, grabo un pendrive y me voy a la computadora de mi amigo, le digo, préstame un ratito tu computadora y listo, ¿no? ¿Y qué pasa si mi amigo está ocupadísimo y tiene que terminar un trabajo? Se retrasaría el trabajo en sí. Se retrasaría el mío o el de él, alguna cosa, ¿no? Sin embargo, la impresora estaría ahí sin imprimir mucho, a no ser que mi amigo esté imprimiendo, ¿ya? Entonces, normalmente lo que se puede hacer con los sistemas de información es, si alguien tiene una impresora que está conectada a su computadora y esta computadora está en la red de la empresa, pues yo configuro mi computadora para poder imprimir en la computadora de mi amigo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es compartir la impresora, ¿ya? Para que no solamente la computadora a la que esté conectada pueda imprimir. Entonces, por ejemplo, ese es un recurso compartido, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si, no sé, yo he trabajado en una computadora, ¿sí? Y pues por ser tan buen trabajador me han ascendido, ¿ya? Y me han dado otra oficina y me han dado otra computadora. Estoy haciendo mi tarea y me doy cuenta que necesito un archivo que está en la computadora, o sea, que está en el disco duro de la computadora en la que anteriormente trabajaba en mi anterior puesto. ¿Qué tendría que hacer? Dicen, Sí, adelante, ¿quién eres? mamá Nicole, Ya, dale, señorita Mamani. existe una carpeta, por ejemplo, yo en donde trabajo, pasa Ajá. lo mismo, entonces existe una carpeta que es la carpeta compartida y cualquier archivo que pongamos ahí, todos los dispositivos, es decir, las computadoras, pueden ingresar y desde ahí lo puedo descargar, lo puedo, o sea, modificar, lo que sea. Ya, me parece muy interesante, ¿eh? Ya, esa es una solución, o sea, incluso eso ya lo has visto y lo has Entonces, vivido tú por experiencia. Ya, ahora, eso de que esté compartido para todos a veces no es tan interesante, ¿ya? Pero el sistema incluso tiene las opciones de ver con quién comparte, con qué computadoras o con qué usuarios incluso, ¿no? Pero, o sea, la idea es de que no tengo que ir con mi pendrive y molestar a la persona, sino si la carpeta está compartida, ¿sí? Podría acceder desde la computadora nueva a la computadora antigua, recoger, abrir. La idea es de que estoy compartiendo o la carpeta o el disco duro, un pedazo de eso está compartido para que otras personas lo usen. ¿Se entiende, no? sí, dice, exacto. Ya. También las bases de datos, ¿no? Entonces, las bases de datos, por ejemplo, en un banco, no sé, los oficiales de créditos crean nuevos clientes
a los que se les da crédito. Los de plataforma les crean nuevos clientes que están poniendo, o no sé, abriendo su caja de ahorro, su cuenta corriente y todas esas cosas. Y todas esas cosas están en una sola base de datos, ¿sí? El nombre de los clientes, qué servicios tienen, etcétera, etcétera. Todo está en uno, entonces todo está compartido. Si se fijan, bueno, nosotros hemos hecho un poquito de eso, poquito a poquito, cuando hemos trabajado con Google Docs, ¿no? O sea, yo he creado algo que se ha guardado en algún lugar y ustedes han empezado a añadir datos según los grupos que habían puesto y todo eso, ¿no ven? Y todo eso está guardado en algún lugar que está compartido y que se ha compartido solamente a ustedes, además, ¿no? Solamente con sus correos electrónicos. ¿Ya? Entonces, hay forma de identificar cosas. Yo puedo hacer de que las impresoras, los discos duros estén compartidos para que no tenga que ir, a ver, préstame tu máquina que déjame grabar una cosa en mi pendrive y macanas, digamos, ¿no? Entonces, se pueden agilizar de esa manera las cosas, ¿no? Y no son solamente los únicos recursos compartidos, hay servidores de correo, hay servidores de páginas web, hay servidores de archivos, ¿sí? Que hacen de que sea mucho más rápida la información. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el manual de funciones de un nuevo puesto, pues no tengo que ir al de recursos humanos y preguntarle. Tal vez pueda acceder por web y tengo un lugar en la web donde está los manuales de funciones de cada puesto en mi empresa. Entonces yo agarro, descargo y listo. No tengo que estar pidiéndole al de recursos humanos. Entonces, estas cosas de recursos compartidos, sean recursos físicos como impresoras o recursos lógicos como discos duros, ¿sí? Están compartidos. Y estas cosas proporcionan la plataforma para ver qué aplicaciones voy a utilizar para manejar el sistema o los sistemas de información en mi empresa. ¿Se entiende? Ok, ahora hemos visto lo que es tecnología de información. Ahora vamos a ver lo que es infraestructura de tecnología de información, ¿sí? Normalmente la infraestructura de tecnología de información incluye las inversiones en hardware, es decir, equipos físicos, ¿no? Computadoras, teclados, monitores, hubs, switch, cables, ¿ya? También en software y servicios, programas antivirus, software de Office, software de bases de datos, software de correos electrónicos, software de un montón que necesita la empresa, ¿no? Y además servicios, puede ser servicio de mantenimiento, ¿sí? Servicio, no sé, las garantías también están dentro del servicio, y puede ser también consultoría, el desarrollo de nuevos sistemas, ¿sí? Entonces, si hay una empresa que me desarrolla nuevos sistemas, esta empresa estaría proporcionándome un servicio y este servicio estaría dentro de nuestra infraestructura de tecnología de información. La parte de educación, capacitación a las personas para que aprendan, para que puedan usar mejor el sistema también, ¿no? Educación y formación de nuestro personal, porque si no les enseñamos a usar la herramienta, pues no la van a poder usar, ¿sí? Y toda esta cosa, hardware, software, ¿sí? Consultoría, educación, información, se comparten a través de la empresa, obviamente a través de sus unidades de negocio, ¿no? Entonces puede ser de que tenga unidades de negocio o áreas de la empresa como marketing, finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es los recursos compartidos, sino es el hardware, software, educación, desarrollo de software en consultoría, ¿ya? Servicios, ¿ya? Y todo este conjunto de infraestructura que acabo de nombrarles va a hacer de que se proporcione para la empresa una base para atender clientes con nuestras bases de datos, con nuestro hardware, con el software que tenemos, ¿sí? Con la formación que tenemos, con los servicios de consultoría, de desarrollo que solicitamos,
vamos a poder atender mejor a los clientes, vamos a poder trabajar con los proveedores y obviamente vamos a manejar muchos procesos internos, procesos de negocio internos de la empresa. ¿Ya? ¿Se entiende qué es infraestructura, qué es tecnología y cuál es la diferencia entre ambas? Un breve resumen más podría ser, Lisian, porfa. Ya, la tecnología de información son los recursos tecnológicos, ¿sí? Que están compartidos. Incluso puede ser software, puede ser hardware, pero están compartidos. O sea, puede ser un disco duro, una impresora, normalmente, no sé, puede utilizar algún software que esté compartido en la red que hemos comprado, ¿sí? Eso es tecnología de información. Sin embargo, la infraestructura no solamente es eso, ¿sí? Aparte del hardware y el software, ¿sí? Entra la parte de servicios, entra la parte de consultoría y desarrollo, entra la parte de capacitación, información de la gente, o educación, como quieran llamarlo, ¿no? Y todo esto también se comparte en toda la empresa, por todas sus unidades de negocio, ¿no? Entonces, la tecnología solamente son los recursos tecnológicos. Sin embargo, la infraestructura no solamente son los recursos tecnológicos, son los recursos tecnológicos más el soporte de recursos tecnológicos, ¿no? El mantenimiento de los recursos tecnológicos, el desarrollo de recursos tecnológicos y la capacitación, educación o formación para las personas que puedan utilizar estos recursos tecnológicos de manera correcta. ¿Ahora sí? Sí, Lisian, gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la infraestructura de tecnología nos permite atender clientes, trabajar con proveedores y hacer de que funcionen nuestros procesos de negocio de la empresa. Ya, es bien interesante ver porque ya hemos visto la parte de estrategia, ¿ya? Pero es bien interesante ver las conexiones entre la empresa, la tecnología de información y las capacidades de negocios, ¿sí? Los servicios que una empresa es capaz de proveer a sus clientes, a sus proveedores y a sus empleados, ¿sí? Va a ser una función directa de su infraestructura de tecnología de información, ¿ya? Esta infraestructura debería soportar, ¿sí? La estrategia de negocios, o sea, debería estar enlazada con la estrategia de negocios y los sistemas de información, ¿sí? O sea, la idea es de que no compremos, no sé, la mejor computadora del planeta, el mejor software del planeta, si no lo necesitamos porque no lo vamos a usar, ¿sí? Normalmente cuando compro una computadora de $400, pues solamente me permite hacer Excel, Word, seguramente algunos procesos para manejar la base de datos de mi empresa y listo, ¿no? Y no le voy a poner una tarjeta Gamer Pro ahí que tenga 12 gigas de memoria, digamos, ¿no? Porque no necesito, ¿sí? Entonces, idealmente esta infraestructura debería soportar la estrategia, ¿sí? De la empresa, ¿sí? Y para que funcione lo que queramos, ¿ya? Las nuevas tecnologías de información tienen un impacto normalmente poderoso y fuerte sobre los negocios y sobre las estrategias de tecnologías de información. Es decir, las nuevas cosas que salen, ¿sí? Y que todavía no las hemos implementado en nuestra empresa pueden causar un cambio bien grande, ¿sí? Entonces, tenemos que mantener alineada, ¿sí? A la empresa, ¿sí? La estrategia que tiene la empresa, la infraestructura de tecnología de información que tiene la empresa y las capacidades de negocio. Entonces, todas tienen que estar alineadas. No necesito más o menos, ¿sí? Tengo que tener, por ejemplo,
esta es nuestra estrategia de negocios, ¿no? Entonces, hemos visto que la estrategia es básicamente los objetivos, las actividades y los recursos que vamos a utilizar para lograr estos objetivos, ¿ya? Y como hemos visto en el ejemplo de AT&T en Verizon, ¿sí? Ambos tenían diferentes estrategias, aunque hacían lo mismo, ¿sí? Entonces, tiene que estar alineada con la estrategia de tecnología de información, ¿sí? No puedo conseguir más cosas de las que necesito, pero tampoco menos, porque si no, no voy a poder lograr mis objetivos, ¿sí? Y esta estrategia también tiene que estar relacionada con la tecnología de información que tengo, ¿sí? Entonces, debo utilizar bien mis bases de datos, debo utilizar bien mis servidores, debo utilizar bien todos los recursos informáticos o de tecnología de información y comunicación que tenga. Incluso si se fijan, hay una relación entre la estrategia de negocios y obviamente la tecnología de información, ¿sí? Entonces, todas están relacionadas, ¿ya? Necesito conseguir las cosas necesarias y precisas para que funcione mi estrategia de negocios. Si le pongo una super tarjeta gráfica o le pongo una memoria de 32 gigas de RAM a una computadora y no la uso, pues estoy perdiendo plata, no estoy utilizando en toda su potencia, digamos, el hardware que estoy comprando, ¿no? Entonces, si yo tengo todas estas cosas, ¿sí? Esto me va a dar como resultado una cierta cantidad de servicios de tecnología de información y una infraestructura de tecnología de información que me va a permitir, ¿sí? Realizar servicios a mis clientes, a mis proveedores, a mis empleados en la misma empresa, ¿no? Entonces, tengo que hacer de que la tecnología de información esté relacionada con lograr los objetivos que quiero para mi empresa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, listo. Ya. Listo, muchas gracias. Ahora tenemos que revisar un poquito una definición más precisa, porque aquí no hemos definido, solamente hemos explicado qué era la infraestructura, ¿sí? O de qué estaba compuesta. La vamos a definir un poquito y vamos a desarrollarla más en base a algunas cosas que ya hemos visto en los anteriores temas. De todas maneras, eso me da para largo y por el momento creo que me quedan 9 minutos de clase. Entonces, los veo mañana. ¿Les Sí, parece? listo. Está bien, Luis, Ok, muchas gracias. entonces que tengan muy buenas noches todos, que descansen y los veo mañana. Gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta licenciado. mañana, buenas noches. Chao, chao. Hasta mañana. Mañana, Liz. Chao, chao.